Hay una paradoja que casi nadie tiene el coraje de admitir: las personas más inteligentes, más empáticas y más éticas son, en la mayoría de los casos, las más fáciles de manipular. No porque sean ingenuas. No porque no vean lo que pasa. Sino precisamente porque su inteligencia, su empatía y su sentido de justicia se convierten en las herramientas perfectas para quien sabe cómo usarlas en su contra. Y eso, en la filosofía oscura que Diógenes de Sinope practicaba en las calles de Atenas hace más de 2000 años, ya tenía nombre, aunque nadie en ese entonces quisiera escucharlo. Lo que estás a punto de ver no es un video sobre cómo detectar a las personas malas a tu alrededor. Es algo mucho más incómodo que eso. Es un despertar de conciencia sobre los mecanismos exactos que operan en tus relaciones más cercanas, en el trabajo, en la familia, en la pareja. Y sobre por qué tus mejores cualidades son exactamente el punto de entrada que otros aprovechan sin que tú lo notes. La verdad incómoda que Maquiavelo insinuó y que Diógenes incómodo vivió en carne propia es esta: la manipulación raramente viene de donde crees, casi nunca funciona como imaginas. Y el antídoto no es volverse frío ni cínico, es entender el juego con tanta claridad que simplemente dejas de necesitar jugarlo. Vamos a hablar de las tácticas más comunes y de las más silenciosas. De por qué el caos emocional, el victimismo y la urgencia fabricada funcionan tan bien contra mentes analíticas. De cómo la triangulación social y la superioridad moral como instrumento operan en el día a día real. Y al final, vas a tener orientaciones concretas y aplicables, no teoría abstracta, no filosofía decorativa, para recuperar el control de tus propias decisiones. Diógenes de Sinope no tenía nada que perder y por eso nadie podía controlarlo. Tú no necesitas llegar a ese extremo. Pero sí necesitas entender qué es lo que te hace vulnerable, porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Existe una creencia que casi todo el mundo carga sin cuestionar, que las personas que más manipulan son las más inteligentes, las más calculadoras, las que montan planes elaborados entre bastidores. Pero la filosofía cínica de Diógenes de Sinope ya apuntaba hacia algo muy diferente y mucho más incómodo. La manipulación, la mayoría de las veces, no es una estrategia sofisticada. Es una tecnología de supervivencia. Es el recurso de quien aprendió, desde temprano, que no puede conseguir lo que necesita de forma directa. Un animal herido no ataca con elegancia. Muerde donde puede. Y es exactamente eso lo que ocurre en la vida real, todos los días, en las relaciones más cercanas. Piensa en una persona que conoces, quizás alguien de la familia, una expareja, un amigo de toda la vida, que siempre parecía entrar en colapso emocional en los momentos más inconvenientes. No por maldad calculada, sino por una desesperación tan habitual que se volvió reflejo. Esa persona no se despertaba pensando en cómo manipularte. Simplemente aprendió que la crisis funciona, que el llanto abre puertas, que el silencio castiga. Es pensamiento crítico aplicado al revés, no para ver la verdad incómoda, sino para huir de ella. Y el resultado es el mismo: sales de la conversación agotado, confundido y de alguna manera, culpable. La esclavitud moderna no necesita cadenas. A veces, basta un mensaje de estoy muy mal en el momento equivocado. Diógenes de Sinope vivía en la plaza pública de Atenas y era insultado constantemente. La gente reía, provocaba, intentaba desestabilizarlo. Y él respondía con algo que parecía indiferencia, pero era mucho más que eso, era libertad interior en su forma más radical. No ignoraba los insultos porque no los percibía. Los percibía y simplemente no necesitaba el juego. No tenía reputación que defender, estatus que proteger, aprobación que conquistar. Y eso lo hacía, en la práctica, inmanipulable. La filosofía oscura de Diógenes no era sobre ser grosero o antisocial, era sobre un despertar de conciencia suficiente para percibir qué juegos vale la pena jugar. Porque cuando entiendes quién realmente manipula y por qué, empiezas a notar cuánta de tu propia energía ha sido drenada por razones que quizás nunca habías cuestionado de verdad. Parece contradictorio, ¿verdad? Cuanto más inteligente la persona, más difícil caer en una trampa. Al menos eso es lo que sugiere la lógica. Pero la filosofía antigua ya sabía lo que la neurociencia confirmó siglos después: la inteligencia,
sin conciencia, se convierte en un cuchillo que corta a quien lo sostiene. Y la verdad incómoda es que las personas más inteligentes son, muchas veces, las más fáciles de manipular, precisamente por las cualidades que las hacen brillantes. Yo intentaba razonar con alguien que cambiaba de posición como quien cambia de canal. Intentas construir un argumento sólido, y del otro lado la persona ya cambió el tema. Analizas, ponderás, buscas consistencia lógica, y mientras tanto, el juego ya terminó. La empatía es otro punto ciego que pocos tienen el coraje de admitir. Personas con alto nivel de empatía desarrollan una capacidad impresionante de sentir lo que el otro siente, pero ese mismo sistema nervioso que te hace sensible no puede distinguir dolor real de dolor performativo. Mi empatía no tenía defensa contra el sufrimiento actuado. Y ahí entra la paciencia, que en contextos saludables es una virtud extraordinaria, pero en contextos de mala fe se convierte en combustible para que el caos continúe. Tolerar la ambigüedad demasiado tiempo, dar una oportunidad más, esperar que la persona cambie cuando esté mejor, eso no es bondad, es exposición. La reflexión profunda que debería protegerte termina manteniéndote atrapado en un ciclo que una persona menos analítica habría abandonado meses antes. Y entonces llega el más devastador de todos, el miedo a ser injusto. Me acusaban de ser cruel cada vez que intentaba poner un límite. Y yo, paraba. ¿Reconoces eso? La acusación de crueldad en el momento exacto en que intentas posicionarte es una de las tácticas más eficientes del pensamiento incómodo invertido, usar tu propia ética en tu contra. Es como jugar ajedrez contra alguien que voltea el tablero cada vez que va perdiendo. Tú sigues analizando jugadas. Él ya ganó. La sabiduría antigua de Diógenes y el pragmatismo de Maquiavelo convergen en un solo punto: entender este mecanismo no es cinismo, es higiene mental. Y lo que viene a continuación mostrará exactamente cómo estas tácticas se manifiestan en el día a día, de una forma que probablemente ya viviste, pero nunca supiste nombrar. Hay conversaciones a las que entras tranquilo y de las que sales sin entender qué pasó. No hubo pelea declarada, no hubo ofensa clara, pero te sientes culpable de algo que ni siquiera hiciste. Eso tiene nombre, tiene mecanismo, y es una de las tácticas más comunes de la manipulación cotidiana. El caos emocional como ambiente. Había días en que entraba a una conversación tranquilo y salía sintiéndome culpable de cosas que ni había hecho. Cuando el ambiente emocional está en ebullición constante, el cerebro entra en modo de gestión de crisis, y en ese estado, el córtex prefrontal, responsable del análisis racional, simplemente deja de funcionar bien. No puedes evaluar lo que es real porque estás demasiado ocupado intentando apagar el incendio. Diógenes entendía esto de forma visceral, mientras toda Atenas debatía política y se agitaba con cada rumor, él dormía en su barril. No por descuido, por sabiduría de no dejar que el caos ajeno secuestrara su mente. La segunda táctica es más sutil y, por eso, más peligrosa, la performance de victimismo. Es como un incendio que aparece siempre que alguien intenta pedirte cuentas. Nunca hay momento de conversación real porque siempre hay una emergencia nueva. Intentas hablar de algo importante y de repente la persona está muy mal, está al límite, ya no aguanta más. Y tú, que eres empático y justo, retrocedes. Cedes. Porque ¿cómo cobrarle a alguien que está sufriendo? Maquiavelo decía que quien entrega su seguridad al humor del otro no tiene seguridad alguna, y esa frase nunca tuvo tanto sentido como en este contexto. Piensa en un momento específico en que cediste un límite porque la persona estaba mal. Ahora piensa, ¿se recuperó rápido después de que cediste? Si la respuesta es sí, acabas de identificar un patrón. La tercera táctica es la más agresiva en su simplicidad, la urgencia fabricada. Necesito una respuesta ahora es una de las frases más poderosas de la manipulación cotidiana, porque comprime el tiempo, elimina la reflexión y fuerza una decisión en el peor momento posible. Es exactamente como un vendedor que dice que la oferta termina en 10 minutos. La oferta no termina. Tu tiempo sí, y con él, tu capacidad de pensar con claridad. Maquiavelo observó que el líder que mantiene la calma mientras todos a su alrededor reaccionan retiene la ventaja cognitiva. En la práctica, eso significa una cosa simple:
La respuesta a necesito saber ahora casi siempre puede ser voy a pensarlo y te respondo mañana. Ese único movimiento disuelve el poder de la urgencia fabricada. Pero las tácticas que aún no has visto, las menos obvias y más devastadoras, son las que operan en silencio, sin que notes que el juego ya comenzó. Si las tácticas anteriores son ruidosas, estas son quirúrgicas. La triangulación social empieza con una frase aparentemente simple: todo el mundo piensa lo mismo de ti. Sin nombres, sin pruebas, sin contexto, solo el peso fantasma de un consenso que no puedes verificar. Piensa en una situación donde alguien usó amigos en común para presionarte a cambiar de posición, ceder en un conflicto o sentirte aislado. No discutiste con la persona, discutiste con una sombra que ella creó. Maquiavelo era categórico en esto: construye tu lectura de la realidad basándote en observación directa, no en consensos reportados por quien tiene interés en el resultado. La filosofía oscura enseña que la verdad incómoda muchas veces está justamente en lo que no puede verificarse, y es exactamente ahí donde el manipulador opera con más comodidad. El desgaste de energía es la táctica más silenciosa de todas, y quizás la más devastadora precisamente por eso. No necesita un plan elaborado, no necesita intención consciente. Solo necesita un volumen infinito de conflictos circulares. No es una conversación. Es un laberinto diseñado para que nunca encuentres la salida. Discutes el mismo tema por 10ª vez, llegas a una conclusión, y la semana siguiente estás discutiendo de nuevo, como si la conversación anterior nunca hubiera existido. El objetivo no es resolver. Es agotar. Es ocupar tu córtex prefrontal con ruido hasta que ya no tengas energía para pensar con claridad sobre nada más. Diógenes de Sinope cerraba conversaciones que no llevaban a ningún lado sin ceremonia, sin disculpa, sin culpa. No por grosería, por higiene mental. Sabiduría antigua aplicada a la cotidianidad más real. La tercera táctica de este grupo es la más elegante y, por eso, la más difícil de confrontar: la superioridad moral como instrumento. El manipulador que ocupa el papel de la persona más ética de la sala se convierte en un auditor permanente de los demás, y cualquier intento de defenderte se vuelve prueba de la acusación. Defender tu posición frente a una acusación moral es aceptar que la acusación merece defensa. Es una trampa lógica perfecta. Piensa en un árbitro que también juega en el equipo contrario y además redacta las reglas del juego. No puedes ganar dentro de ese sistema, porque el sistema fue diseñado para que pierdas. El pensamiento crítico aquí no sirve para argumentar mejor, sirve para reconocer cuando salir del campo es la única jugada inteligente. Y es exactamente ahí donde Diógenes y Maquiavelo se encuentran, en un punto que va mucho más allá de cualquier táctica, un punto que cambia la forma en que ves el juego por completo. Maquiavelo te enseña a ver el juego. Te da el mapa, te muestra los movimientos, te explica cómo funciona el poder. Es una herramienta extraordinaria, pero sigue siendo una herramienta dentro del mismo tablero. Diógenes de Sinope hizo algo radicalmente diferente: no aprendió a jugar mejor. Salió del juego por completo. Y esa distinción, que parece pequeña, lo cambia todo. La filosofía cínica no era una filosofía de resistencia, era una filosofía de liberación total. Diógenes no tenía reputación que proteger, posesiones que perder, estatus que defender. Y por eso era, en el sentido más literal de la palabra, inmanipulable. No porque fuera invulnerable, sino porque había eliminado los puntos de entrada. La esclavitud moderna opera exactamente sobre esos puntos: tu necesidad de aprobación, tu miedo al rechazo, tu apego a una imagen que otros sostienen de ti. Aquí viene la pregunta que incomoda de verdad, la que la filosofía oscura de Diógenes plantea sin piedad: ¿cuántas de las cosas que te hacen vulnerable son cosas que en realidad no necesitas? No se trata de vivir en un barril. No se trata de renunciar a todo y volverse ermitaño. Se trata de identificar qué barriles de tu vida puedes soltar, qué opiniones, qué validaciones, qué relaciones estás cargando no porque te nutran, sino porque tienes miedo de lo que pasaría si las sueltas. El ego humano construye jaulas y las llama identidad. Y mientras más cosas necesitas para sentirte entero, más puertas de entrada le das a quien quiera controlarte. El despertar de conciencia que Diógenes practicaba no era abstracto ni místico,
era brutalmente práctico. Era un inventario honesto de dependencias. El punto práctico aquí es tan simple que casi parece obvio, y sin embargo, muy pocos lo aplican. Cuanto menos necesitas la aprobación de una persona específica, menos poder tiene esa persona sobre ti. No es frialdad. No es arrogancia. Es libertad interior construida con decisiones concretas. Si tu bienestar depende de que una persona en particular te valide, te responda, te incluya, esa persona tiene más control sobre tu vida que tú mismo. La vida auténtica que tanto se menciona en la filosofía antigua no es una vida sin vínculos, es una vida donde los vínculos son elegidos desde la plenitud, no desde el miedo. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, las orientaciones prácticas que vienen a continuación no suenan como consejos, suenan como el manual que siempre quisiste tener y nunca te dieron. Todo lo que se ha dicho hasta aquí tiene un valor enorme, pero el conocimiento que no se convierte en acción es solo entretenimiento intelectual. Y Diógenes de Sinope, el filósofo más incómodo de la historia, no tenía paciencia para la filosofía decorativa. La primera orientación es la más fundamental: observa patrones, no episodios. Una pelea puede ser una pelea. La 10ª pelea del mismo tipo es un dato. El pensamiento crítico aplicado a las relaciones no consiste en analizar cada conflicto de forma aislada, consiste en retroceder y ver la película completa. Si alguien te ha fallado de la misma manera 7 veces, no es mala suerte. Es información. Y la verdad incómoda es que muchas veces ignoramos esa información porque aceptarla nos obligaría a tomar decisiones que no queremos tomar. La sabiduría antigua no pide que seas cruel, pide que seas honesto con lo que ves. La segunda orientación es cultivar el retraso deliberado, y es más poderosa de lo que parece. La respuesta a necesito saber ahora casi siempre puede ser voy a pensarlo y te respondo mañana. Ese simple movimiento desarma por completo la urgencia fabricada, porque el poder de esa táctica depende enteramente de que aceptes el plazo impuesto. No lo aceptes. La tercera orientación es la tolerancia a lo no resuelto. No necesitas saber si alguien te manipula conscientemente o simplemente es disfuncional. Solo necesitas notar que ciertas interacciones te dejan peor. Eso es suficiente información para actuar. El vacío existencial que muchas personas sienten en relaciones desgastantes no viene de falta de amor, viene de ignorar sistemáticamente lo que su propia experiencia les está diciendo con claridad meridiana. La cuarta orientación es el uso estratégico del silencio, y aquí Diógenes era un maestro absoluto. Distorsionar un argumento requiere un argumento. Si no das el argumento, no hay nada que distorsionar. En la práctica, no toda provocación merece respuesta, no todo ataque merece defensa, y no toda conversación merece tu energía. La quinta orientación es quizás la más liberadora de todas: redefine lo que significa ser ético en contextos de mala fe. Tu honestidad, tu empatía y tu paciencia son virtudes extraordinarias en contextos de buena fe. No son obligaciones universales. Ser justo con alguien que actúa de mala fe no es virtud. Es exposición. La crítica social que Diógenes hacía en la plaza pública de Atenas no era crueldad, era la negativa a fingir que las reglas del juego eran justas cuando claramente no lo eran. Y esa negativa, aplicada a tu vida cotidiana, es el primer paso real hacia una vida auténtica y hacia una libertad interior que nadie más puede quitarte. Hay un tipo de inteligencia que no lo es. Tiene todos los símbolos externos, el vocabulario técnico, las referencias correctas, los títulos en el lugar indicado, pero por dentro está completamente vacía. Y Diógenes de Sinope, con esa brutalidad característica que lo convirtió en el filósofo más incómodo de la historia, lo entendió mejor que nadie. Cuenta la historia que lo invitaron a la casa de un hombre rico. Todo era lujoso, impecable, diseñado para impresionar. Diógenes miró a su alrededor y escupió en la cara del anfitrión. Cuando le preguntaron por qué, respondió con una de las frases más devastadoras de la filosofía antigua: no encontré un lugar más sucio donde escupir. No era agresión gratuita. Era un diagnóstico. La casa brillaba por fuera y era el lugar más hueco que había pisado. El ego humano construye exactamente ese tipo de mansiones, perfectas por fuera, vacías por dentro. Esto no es solo una historia de hace 2000 años.
Estuve en una conferencia de innovación hace un tiempo, sala llena, todos con laptops nuevas, trajes bien cortados, hablando de disrupción, inteligencia artificial, blockchain, el futuro. Sonaba increíble. El ambiente irradiaba inteligencia y progreso. Entonces alguien levantó la mano e hizo la pregunta más simple del mundo: ¿alguien aquí ha implementado algo de esto? Silencio absoluto. Estábamos en la casa del rico intelectual, todo brillante por fuera, hueco por dentro. Nadie escupió en la cara de nadie, claro. Pero Diógenes incómodo lo habría hecho sin dudarlo. Porque la filosofía oscura no tiene paciencia para el performance social disfrazado de sustancia. Y la verdad incómoda es que ese tipo de performance no vive solo en las conferencias, vive en conversaciones cotidianas, en redes sociales, en reuniones de trabajo, en cenas familiares. Piensa en el Instagram de fitness. Abdominales, proteína, frases motivacionales, rutinas perfectas. Todo diseñado para transmitir un estilo de vida. Pero pregunta, ¿cuánto levantas en peso muerto? ¿Cuál es tu dieta exacta? ¿Hace cuánto entrenas de verdad? La mayoría no puede responder. Es performance de fitness, no fitness real. Y lo mismo aplica a casi cualquier área de la vida moderna. La mayoría de la inteligencia que ves a tu alrededor es performance social, signos de estatus sin sustancia real detrás. Títulos sin conocimiento aplicado, vocabulario técnico sin comprensión profunda, referencias filosóficas sin reflexión profunda genuina. Diógenes escupía en esa performance. No porque fuera un amargado, sino porque el despertar de conciencia real exige distinguir entre lo que brilla y lo que vale. Y una vez que aprendes a hacer esa distinción, el mundo que te rodea nunca vuelve a verse igual. Hay personas que tienen una idea brillante guardada en algún cajón mental desde hace años. Saben exactamente lo que quieren hacer, el negocio, el proyecto, el canal, el libro. Pero no lo lanzan. ¿Por qué y si no funciona? ¿Y si me critican? ¿Y si fracaso públicamente? Y así, la idea sigue en el cajón, perfecta e intacta, protegida de todo riesgo, incluyendo el riesgo de volverse real. Diógenes de Sinope tenía una práctica que parecía absurda y era profundamente sabia: mendigaba dinero a las estatuas. Pedía monedas a piedras que jamás responderían. Cuando le preguntaban por qué, respondía con una simplicidad devastadora: para acostumbrarme al rechazo. No esperaba que la estatua le diera nada. Esperaba que el rechazo dejara de doler. Y ahí está la sabiduría antigua que nadie te enseña en ninguna escuela: la confianza real no viene de nunca haber fallado. Viene de haber fallado tantas veces que ya no importa. Durante 2 años publiqué contenido que casi nadie veía. 50 vistas, 30 vistas, a veces menos. Amigos cercanos me decían con toda la buena intención del mundo: déjalo, no está funcionando. Pero yo estaba mendigando a estatuas. Conscientemente. Sabía que el rechazo vendría, lo esperaba, casi lo invitaba. Entonces, cuando llegó el primer comentario destruyéndome públicamente, algo curioso ocurrió: no me afectó. Ya había mendigado suficiente a piedras. Un humano era más fácil. Y eso es exactamente lo que la filosofía cínica enseña sobre el ego humano y su relación con el fracaso. No se trata de ser masoquista. Se trata de desensibilizarse estratégicamente al dolor del rechazo hasta que ese dolor deje de ser el factor que decide tus acciones. Porque mientras el miedo al rechazo tenga ese poder sobre ti, nunca serás libre de verdad. La confianza estúpida, esa que ves en personas que nunca han sido probadas, viene de no haber mendigado nunca a una estatua. Viven con la ilusión reconfortante de que podrían ser geniales, si quisieran. Si se esforzaran. Si el momento fuera el correcto. Pero el momento nunca es correcto, porque el momento correcto requeriría probar la ilusión, y probarla implica el riesgo de destruirla. Diógenes destruía esa ilusión a propósito, todos los días, antes de que la realidad lo hiciera sin aviso. En términos prácticos, lanza el proyecto con los recursos que tienes hoy, no con los que esperas tener mañana. Publica el contenido imperfecto. Envía la propuesta aunque no estés seguro. Cada rechazo que recibes es una estatua menos en tu camino,
y una prueba más de que eres alguien que actúa en el mundo real, no alguien que vive administrando una ilusión. El siguiente paso va aún más lejos, y toca algo que casi nadie tiene el coraje de hacer en público. Existe una versión de ti que el mundo ve, y existe la versión real. La versión pública sabe, tiene éxito, está segura, nunca duda. La versión real improvisa, falla, se contradice, y muchas veces no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y la mayoría de las personas pasa toda su vida invirtiendo enormes cantidades de energía en mantener la primera versión tan pulida que terminan creyéndosela a ellas mismas. Diógenes de Sinope comía en el Ágora, la plaza pública de Atenas, algo considerado vulgar y vergonzoso para la época. Cuando lo criticaban, respondía con una lógica aplastante: si no es vergonzoso desayunar, no es vergonzoso hacerlo en el Ágora. No era provocación gratuita. Era una declaración filosófica sobre la hipocresía de las convenciones sociales, sobre cómo la sociedad moderna, antigua o futura, siempre encuentra formas elegantes de castigar la honestidad y premiar la performance. Pasé años cuidando mi imagen profesional con una dedicación casi obsesiva. No hablaba de mis fracasos, no mencionaba mis dudas, jamás admitía públicamente mis momentos de ignorancia. Entonces, en un momento de hartazgo, publiqué un video admitiendo algo que me avergonzaba profundamente: no sé nada de inversiones, y acabo de perder dinero siguiendo el consejo de un youtuber. Esperaba burlas. Esperaba perder credibilidad. En cambio, recibí más de 1000 mensajes que decían exactamente lo mismo: yo también. Comer en el Ágora, hacer pública mi ignorancia, mostrar la versión real en lugar de la versión pulida, no destruyó mi autoridad. La construyó. Porque la gente no se conecta con la perfección. Se conecta con la verdad. Y la verdad incómoda es que tu audiencia, tus amigos, tu entorno, todos están esperando que alguien tenga el coraje de ser real primero. El pensamiento crítico más honesto que puedes aplicar a tu propia vida es este: ¿en qué áreas estás comiendo en privado lo que deberías comer en el Ágora? ¿Qué ignorancias estás ocultando que, si las mostraras, liberarían a otras personas de mostrar las suyas? Los que viven únicamente en su versión de Instagram, incluso consigo mismos, pierden contacto con su ignorancia real, y esa desconexión tiene un costo enorme: no pueden crecer en lo que no admiten que no saben. La vida auténtica no es una vida sin imagen, es una vida donde la imagen y la realidad no están en guerra constante. Diógenes comía en la plaza pública no porque quisiera escandalizar, sino porque había tomado una decisión radical: no gastar ni un gramo de energía en mantener apariencias que no le pertenecían. Y esa decisión, aplicada aunque sea parcialmente a tu vida, libera una cantidad de energía mental que no imaginas, energía que hasta ahora has estado usando en algo que no te da nada a cambio. Hay ideas que circulan por el mundo con la confianza de verdades absolutas, no porque alguien las haya probado, sino porque todo el mundo las repite. Más horas de trabajo igual a más productividad. El desayuno es la comida más importante del día. Necesitas 8 horas de sueño exactas. El café es malo. El café es bueno. Nadie te las entregó con evidencia. Te las entregaron con consenso. Y el consenso, como Diógenes de Sinope entendió mejor que nadie, es la forma más sofisticada de moneda falsa que existe. La historia de su familia lo marcó para siempre: su padre era fabricante de monedas y fue exiliado por falsificación. Diógenes tomó esa herida y la convirtió en misión: mi trabajo es destruir la moneda falsa de la sociedad. No las monedas de metal, las creencias no examinadas que la gente acepta, circula y defiende sin haber cuestionado nunca si valen algo de verdad. Durante años cargué una creencia que parecía irrefutable: trabajar más horas produce más resultados. Todo el mundo lo decía, todo el mundo lo vivía, era la moneda más circulada en cualquier conversación sobre éxito y productividad. Entonces la puse a prueba de verdad: trabajé 14 horas diarias durante 6 meses consecutivos. El resultado fue exactamente el opuesto a lo esperado: logré menos que cuando trabajaba 6 horas con enfoque real. La moneda era falsa. Pero la había aceptado sin cuestionar porque venía con el sello de aprobación de todo el mundo. Y ahí está el mecanismo que la filosofía oscura expone sin piedad: la mayoría de las creencias que gobiernan tu vida cotidiana nunca fueron tuyas.
Las heredaste, las absorbiste, las repetiste, y con el tiempo, las confundiste con verdades propias. El ego humano tiene una habilidad extraordinaria para apropiarse de ideas ajenas y defenderlas como si fueran convicciones profundas. El ejercicio que Diógenes Incómodo proponía no era destruir todo por destruir, era hacer una sola pregunta antes de aceptar cualquier idea: ¿lo probé o solo lo circulo? En términos prácticos, empieza por las creencias que más defiendes. Las que te generan más incomodidad cuestionar. Esas son casi siempre las que más necesitan ser examinadas. ¿Crees que necesitas un título universitario para tener éxito? Busca 10 personas exitosas sin título y estudia su camino. ¿Crees que el conflicto en tus relaciones es inevitable? Investiga modelos de comunicación no violenta. El libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg es un buen punto de partida. ¿Crees que no eres creativo? Prueba el método de Julia Cameron en El camino del artista durante 30 días y observa qué pasa. Los idiotas son ricos en moneda falsa, tienen los bolsillos llenos de creencias heredadas, nunca cuestionadas, nunca probadas. Diógenes era pobre en monedas, pero solo usaba las verdaderas. Y hay algo que conecta todo lo que has aprendido hasta aquí, algo que está a punto de cerrar el círculo de una forma que no esperabas. Todo lo que acabas de aprender tiene un denominador común, y es más simple de lo que parece. La manipulación prospera en la oscuridad, en la confusión, en la velocidad. Prospera cuando no tienes tiempo de pensar, cuando tu empatía trabaja más rápido que tu análisis, cuando tu necesidad de aprobación es más grande que tu claridad sobre lo que realmente quieres. Diógenes de Sinope no era inmanipulable porque era un genio, era inmanipulable porque había hecho el trabajo más difícil que existe: identificar con honestidad brutal qué era lo que lo hacía vulnerable. Y soltar aquello que no necesitaba de verdad. Eso no requiere vivir en un barril. Requiere honestidad. Y esa honestidad empieza con preguntas que la mayoría evita hacerse. Entonces aquí van las preguntas que importan. ¿Cuántas decisiones tomaste en el último mes bajo presión de urgencia fabricada, y cuántas de esas decisiones te beneficiaron realmente? ¿Hay alguna relación en tu vida donde sistemáticamente sales peor de lo que entras y sigues justificando por qué merece otra oportunidad? ¿Cuántas de tus creencias más defendidas nunca fueron realmente probadas, o simplemente las heredaste y las circulaste como moneda válida sin cuestionar su valor? ¿En qué áreas de tu vida estás siendo ético con alguien que actúa de mala fe y llamándole virtud a lo que en realidad es exposición? No son preguntas retóricas. Son el inventario que Diógenes Incómodo te pediría que hicieras antes de cualquier otra cosa. Porque el pensamiento crítico que no se aplica a la propia vida es solo entretenimiento intelectual disfrazado de sabiduría antigua. La vida auténtica, la libertad interior, el despertar de conciencia que tanto se menciona en la filosofía antigua, nada de eso llega como una revelación súbita. Llega como una serie de decisiones pequeñas y concretas: la decisión de observar patrones en lugar de justificar episodios, de cultivar el retraso deliberado en lugar de reaccionar bajo presión, de usar el silencio estratégico en lugar de defender cada acusación, de redefinir lo que significa ser ético cuando el contexto no es de buena fe. Cada una de esas decisiones es un paso fuera del laberinto. Y cada paso fuera del laberinto es un paso hacia una versión de ti que nadie más puede controlar. Si este contenido te hizo pensar, si reconociste algo de tu propia vida en lo que viste hoy, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más de la filosofía oscura de Diógenes, del pensamiento radical de Maquiavelo y de las verdades incómodas que nadie más tiene el coraje de decirte en voz alta. Te espero en el próximo video.